Vamos a esperar un ratito que se estabilice la asistencia para volver a tomar asistencia, pero eso lo voy a tomar yo mientras ustedes están ahí presentes, ¿verdad? Yo solamente lo tomo a través de capturas de asistencia, ¿verdad? Pero como ahorita hay 2 menos todavía que lo que hubieron hace un ratito, que estaban incompletos de todas maneras, entonces vamos a ver cómo se presenta la asistencia. Si no vuelvo a tomar, porque quiere decir que ha variado con relación al primer momento. Bien, entonces, solo vamos a explicar este punto, luego tomo asistencia. Solo vamos a resolver ese ejemplo, perdón, luego tomo asistencia. Bien, entonces dice que aquí nos están preguntando cuál es la presión que tiene el agua debida a la altura. Recuerden que la altura en fluidos produce presión. Si usted se va metiendo bajo el agua en el mar, cada vez va a sentir más presión del agua que tiene encima. Entonces, depende de la altura de agua que tenga encima, si va a ser el valor de la presión. Entonces, aquí nos están dando un valor de presión. Vamos a resolverlo. Ahí está resuelto, pero lo vamos a resolver nosotros de forma manual. Entonces, nos están dando un valor de presión ya de 160 libras por pulgada cuadrada. Esa presión es debida básicamente a la altura. Imagínense que usted está en la ENCA y el depósito de agua tiene cierta altura, ¿va? Entonces esa altura que tiene el depósito de agua es la que provoca que a su chorro, a su residencia, llegue el agua con determinada presión, la altura que exista. Si dejamos de considerar la pérdida de presión debido a la fricción, entonces toda la presión se debería a la altura. Bueno, entonces el dibujo está más adelante, pero yo le voy a hacer un esquema muy simple. ¿Sí? Supóngase que está en la casa. Bueno, por eso no fui arquitecto, porque no soy muy bueno para dibujar, pero ahí está la casa, bien hechecita, una casa muy común. Ahí está la puerta, está la ventana. Bueno, esos detalles no nos interesan tanto. Pero aquí hay un chorro, aquí está el agua, digamos. Mire qué chorro este. Tiene su chin chin, tiene su grifo. Ahí está el chorro. Ahí está, mire qué bien hecho. Y sale el agua, pues ahí está saliendo el agua. Y está saliendo a cierta presión. Ahora, esa presión, repito, es debida a la altura que viene. Vamos a dibujar aquí más o menos, si es que me lo permite el PowerPoint. Vamos a dibujar esta situación de que esto nos conduce a que hay un depósito alto. El tubo es recto, no es tan torcido. Entonces está el depósito de agua. ¿Sí? El depósito de agua está aquí. Chin, chin, se fue para otro lado. Bueno, pero esa es una base que sostiene el depósito. Ahí está la base que sostiene el depósito. Y entonces, aquí está el depósito. Hay una base que lo sostiene. Y hasta aquí llega el agua, la altura de agua llega hasta aquí. Entonces, esta presión que sale aquí es debida a esta altura de agua. Chin, chin. Se fue torcida la línea. En la pizarra no dibujo así, pero no tengo tiempo de ir a la pizarra. Entonces aquí mismo lo hacemos. Entonces, esta es una altura de agua y esta altura de agua es la que está provocando que el agua llegue con presión aquí. Esa diferencia de altura que hay entre el nivel superior del agua y este punto que es básicamente la recepción, ¿verdad? Esta altura es la que nos están preguntando. Entonces, pero para poder operar es recomendable llevar estos valores a unidades oficiales del sistema inglés. Nos están dando valores de presión en unidades del sistema inglés, pero no son las oficiales. Entonces es mucho más fácil convertirlo a unidades oficiales para que se pueda trabajar cualquier conversión de forma más sencilla, cualquier operación de forma más sencilla. Entonces esa presión que está dada de 160 libras por pulgada cuadrada, que usted ya sabe cómo convertirlo a libras por pie cuadrado, que es la forma oficial del sistema inglés. Entonces usted dice 144 pulgadas cuadradas tiene un pie cuadrado. Cuidando de que estos estén en factores inversos. Si este está en pulgadas está en el denominador y queremos cancelarlo, entonces lo ponemos
su equivalencia en el numerador. Entonces esto permite cancelar pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas y nos da 160 por 144. Es una presión de 23.040 libras por pie cuadrado, ¿verdad? Esa presión de 23.000 libras, 23.040 libras por pie cuadrado, nos va a servir. ¿Por qué? Porque yo sé que presión es densidad por gravedad por altura, presión de fluidos o presión debida a la altura de un fluido. Y en este caso, como estamos trabajando con sistema inglés, entonces puedo decir que presión es peso específico por altura, que es lo mismo. Ya vimos anteriormente que es peso específico por altura. Entonces, resulta que a mí me están dando la presión y no solamente me están dando la presión, sino que también Cristian Catú sabe cuál es el peso específico del agua. Entonces, ya que Cristian Catú sabe cuál es el peso específico del agua, quiero que nos comparta ese conocimiento. ¿Cuánto es el peso específico del agua, Cristian? 62.4, dice Cristian. Bueno, medianamente correcto. Ya les dije que las expresiones físicas, si tienen unidades dimensionales, no están completas hasta que tengan sus unidades dimensionales. Entonces, es correcto, solo que a mitad, ¿verdad? Entonces, usted sabe que la presión, perdón, que el peso específico del agua, que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, si está como densidad, sistema internacional. Pero si es peso específico del agua, entonces sería 62, vamos aquí igual, 62.4, ¿sí? Libras por pie cúbico. Y esto es lo que le faltó a Cristian, ¿verdad? 62.4 libras por pie cúbico es el peso específico del agua. Entonces aquí, si tenemos que presión es peso específico por altura, yo puedo despejar altura diciendo que es presión partido peso específico. Estoy despejando la variable altura de aquí. Entonces el peso específico pasa dividiendo. Entonces la presión es la presión que obtuvimos, 23.040 libras por pie cuadrado, dividido el peso específico del agua, que es 62.4 en forma aproximada, 62.4 libras por pie cúbico. Entonces usted verá que las libras se cancelan con las libras y el pie cuadrado se cancela con el cubo de pie. Todavía queda un pie aquí abajo, denominador del denominador, y ese pie sale a numerador, o sea, pasa al numerador, siendo denominador del denominador. Entonces esto nos va a quedar en pies. Entonces cuando decimos 23.040 dividido entre 62.4, eso nos da 369.23. 369.23 pies. Esa es la altura a la que está el punto de altura de agua, el nivel del líquido del agua, la altura con relación a la toma de agua de la casa. Es 369.23 pies para que nos pueda dar esa presión de 160 libras por pulgada cuadrada ya cuando llega al chorro de la casa. Bien, aquí no nos están pidiendo nada más, así lo dejamos. Si usted tiene curiosidad para decir, ¿y esos cuántos metros, y esos pies cuántos metros son? Aproximadamente un metro tiene aproximadamente 3.28 pies, ¿verdad? Entonces, si dividimos entre 3.28, eso es de forma aproximada. No lo estoy diciendo que lo haga, ¿verdad? Nos daría como 112.5 metros aproximadamente, ¿verdad? Y esa es la solución a ese ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Bueno, no hay dudas, entonces borremos lo que hicimos porque la solución está en la diapositiva.
Solo vamos a borrar toda esta escritura manual. Entonces aquí tenemos lo que yo les decía, la forma de obtener presión debida a un fluido. Es específicamente, repito, presión de fluidos, densidad por gravedad por altura o peso específico por altura. La presión que nos daban la convertimos a la forma oficial para poder obtener el resto de operaciones. ¿Sí? Entonces nos da 23.040 libras por pie cuadrado. Despejamos la fórmula de presión y obtenemos altura, presión partido peso específico de aquí. ¿Sí? Entonces 23.040 libras por pie cuadrado lo dividimos entre 62.4 libras por pie cúbico y nos da el valor de 369.23 pies. Y de último tenemos lo que debimos tener al inicio. La figura que nos está mostrando, digamos, lo que estamos buscando realmente, ¿verdad? La diferencia de altura que provoca esa presión. Bien, esa sería la solución entonces. Ahora vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Demasiado importante. Usted dirá, pero el profesor, todos los temas nos dice que son demasiado importantes, porque lo son. Realmente, esto es muy importante porque nos permite comprender muchas de las cosas con las que se relaciona nuestra profesión, la profesión de agrónomos. ¿Sí? Y determina muchos factores climáticos y determina mucho el tema de cómo programar los riegos, cosechas, siembras, etcétera. Todo va ligado al clima en nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a hablar de 3 tipos de presión o 3 formas de expresar la presión. ¿Sí? Una forma sería la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión absoluta. Vamos a ver qué diferencia existe entre esas 3 formas de presión. ¿Sí? Y en primer lugar, decimos que cuando hemos hablado anteriormente de la presión provocada por un fluido particular, estamos hablando de presión manométrica. Y esa es la presión que se calcula con la fórmula densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Entonces, ese concepto de presión se aplica al fluido, a presión de fluidos. ¿Eh? De la forma de densidad por gravedad. Ahora, imagínese un pez, porque la figura está más adelante también, pero ahorita solo imagínense. Un pez que está dentro del agua. Imagínense en el mar. O sea, el punto en el que estamos haciendo la comparación es el punto a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, pues está el mar. Y en el mar, pues hay peces. Y estoy hablando de un pez particular. Este pez está dentro del agua a cierta profundidad. Y como está a cierta profundidad dentro del agua, está recibiendo una presión debida al peso del agua. Esa es la presión que hemos obtenido con densidad por gravedad por altura o con peso específico por altura. ¿Ah? Es la presión ejercida por el fluido, en este caso por el agua, sobre el pez. ¿Ah? Y si usted es el pez, y si usted está metido debajo del agua, entonces usted es el ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una presión debida al agua que tiene encima. Una presión ejercida por el agua que tiene encima este pez. Pero encima del mar está la atmósfera. Quiere decir que además de la presión del agua, está la presión de la atmósfera sobre ese pez. Había que sumarle a la presión del agua, que nosotros le llamamos presión manométrica, la presión de la atmósfera, que le llamamos presión atmosférica. Y la suma de estas 2 presiones, que están actuando juntas sobre el pez, de nuestro ejemplo, se llama presión absoluta. De manera que la presión absoluta sería la acumulación, o sea, la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, eso es lo que dice aquí, la diapositiva. Dice, sin embargo, un fluido contenido en un recipiente abierto, abierto quiere decir que no está herméticamente cerrado, que está en contacto con la atmósfera. ¿Sí?
Entonces, un fluido que está contenido en un recipiente abierto, esta presión que ejerce el fluido es afectada además por la presión atmosférica. Entonces el fluido es afectado por la presión atmosférica. Y ya que el líquido, si hablamos de líquido, porque es la forma más sencilla de manejar este concepto, aunque los gases son fluidos también, pero hablamos en este caso particularmente de un líquido. Y ya que el líquido es generalmente incompresible, trasladará o transmitirá toda la presión recibida de manera íntegra, borrémosle la DA última, de manera íntegra y uniforme en todo el contenido del fluido. Eso es aprovechado por un principio muy importante en la física que se llama principio de Pascal. El hecho de que un fluido incompresible, básicamente los líquidos son los fluidos incompresibles, que no se comprimen fácilmente. Los gases son fluidos, pero esos son fluidos compresibles, se comprimen, ¿verdad? Los gases se pueden comprimir muy fácilmente, mientras que los líquidos no. Entonces hablamos del tema de los líquidos. Tienen esa propiedad de que cuando reciben una presión externa, por ejemplo, la presión de la atmósfera, es una presión externa al fluido, esa presión se transmite íntegramente, se transmite totalmente en todo el volumen del fluido. Si el fluido tiene por vasos comunicantes, tiene conexión con otro recipiente, pues ahí va la presión, ¿sí? Es transmitida totalmente la presión recibida por un fluido incompresible, o sea, por un líquido, es transmitida total e íntegramente en todo el volumen que ocupa el fluido. Y este es un principio que se utiliza muy frecuentemente actualmente y que fue planteado por Pascal. Ahora se conoce como principio de Pascal, ¿verdad? Ese principio de Pascal más o menos dice lo siguiente, más o menos. Una presión externa que sea aplicada a un fluido confinado quiere decir contenido, ¿ah? Un líquido que esté contenido dentro de un recipiente, y ese recipiente puede ser una piscina, por ejemplo, o puede ser un bote de agua, cualquiera. Entonces, cuando hay una presión externa, ¿ah? Digamos, si usted hiciera presión sobre el agua, está en un bote, esa presión se va a transmitir en todo el volumen del fluido y se transmite uniformemente, ¿verdad? Y eso es aprovechado para el principio de Pascal, repito, que vamos a estudiar a detalle un poquito más adelante. Bueno, además agregamos lo siguiente. La mayoría de los dispositivos que miden presión no miden la presión total, sino que miden lo que nosotros llamamos presión manométrica. ¿Recuerda usted que dijimos que presión absoluta va a ser la suma de las dos presiones que estén actuando simultáneamente? Recuerde el ejemplo del pez. El pez está bajo el agua, entonces tiene encima una presión manométrica debido al agua que tiene encima. Provoca una presión, mientras más profundidad, más presión. Eso usted lo puede experimentar cuando bucea bajo el agua, ¿va? Cuando nada bajo el agua. Cada vez que usted nada más profundamente, siente mayor presión en sus pulmones, ¿va? Porque hay mayor altura de agua o mayor capa de agua sobre usted. Entonces, a esa presión que provoca el fluido se le llama presión manométrica. Si le agregamos la presión atmosférica, que todos los que estamos sobre la superficie de la Tierra estamos soportando una presión atmosférica, ¿ah? Debido al peso que tiene la atmósfera, o sea, el aire que está formando la atmósfera tiene un peso, y eso es un peso fuerte, no lo crea, es un peso fuerte, ¿sí? Entonces, al pobre pez le agregamos a la presión manométrica la presión atmosférica, y eso va a conformar la presión absoluta, la suma de esas dos presiones. Entonces, si presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica,
quiere decir que presión manométrica va a ser igual a presión absoluta menos presión atmosférica. A la presión absoluta le quitamos la presión atmosférica y nos quedamos con la presión manométrica. Pues bien, la presión manométrica es la que la mayoría de veces miden los aparatitos que nosotros tenemos que sirven para medir presión. Se llaman manómetros. Se llaman manómetros porque miden presión manométrica. Presión debida a un fluido X, que es el que está ejerciendo esa presión, ese peso. Se llama presión manométrica. Entonces, quiero que esto es tan sencillo, pero que lo tenga claro. Presión manométrica es la que provoca el fluido que estemos manejando en cierto momento. El agua podría ser, o el aceite, o gasolina, qué sé yo. La presión que está ejerciendo el fluido es debido al peso y que se calcula como densidad por gravedad por altura, como peso específico. Eso se llama presión manométrica. La presión atmosférica es la presión que provoca la atmósfera. Generalmente hay otros aparatos que sirven para medir la presión atmosférica. Se llaman barómetros, ¿verdad? Manómetro mide la presión manométrica y regularmente se le llama muchas veces barómetros a los que miden la presión atmosférica. ¿Eh? Entonces la presión absoluta es la presión total, la suma de esas dos presiones. Bueno, resulta que la presión atmosférica, que es tan importante para nosotros, hablamos al inicio del curso, yo creo que sí lo hablamos, yo me recuerdo que lo hablamos. Hablamos al principio del curso de que la presión atmosférica era muy variable. Incluso yo les preguntaba a ustedes, ¿por qué es que varía mucho la presión atmosférica? ¿Ah? Y varía porque no es lo mismo la presión atmosférica a nivel del mar que la presión atmosférica en Alaska, en Sololá. ¿Ah? Está a cuántos metros sobre el nivel del mar. O no es lo mismo la presión atmosférica a nivel del mar que la presión atmosférica en la punta del volcán de Tajumulco o en la punta del volcán de Acatenango. ¿Ah? Son lugares altos y entonces tienen menos atmósfera encima y por lo tanto la presión atmosférica es menor. Entonces, en el tema de la presión atmosférica es muy variable. No es tan fácil poner un valor de presión atmosférica. ¿Por qué? Porque cambia debido a una serie de factores. Cambia debido a una serie de factores. En primer lugar, porque la superficie de la Tierra es irregular. No todos los puntos están a la misma altura, quiere decir eso, ¿va? Aquí donde estoy yo en Bárcena estamos como a 1450 metros. En Chimaltenango, no sé, habrá como unos 1800 por ahí, ¿eh? En diferentes lugares. Hay lugares en que están a 2000, otros que están a 3000. Volcán Tajumulco creo que está como a 4000 y pico metros sobre el nivel del mar. Y entonces, la superficie de la Tierra es irregular. Y eso provoca que la presión atmosférica también sea irregular. También el límite exterior de la Tierra, de la atmósfera, perdón, es irregular. O sea que la capa externa de la atmósfera, o sea, el límite externo de la atmósfera no es así tan redondo. Más o menos redondo, pero hay irregularidades. No en todos los puntos tiene el mismo grosor la atmósfera. No en todos los puntos de su conformación. Y además la densidad del aire a diferentes alturas varía. El aire es más denso en las capas inferiores y en las capas superiores es menos denso. Quiere decir que hay menos cantidad de materia. Por eso es de que hay menos densidad a mayor altura. Entonces no son homogéneas las capas de aire de la atmósfera. Sin embargo, y fíjese que aún en un mismo punto de la Tierra, o sea, donde está Brandon, donde está Anderson, donde está Cucuy, donde está Danilo, donde está Edwin, donde está Escobar, donde está Fátima, donde está Gerardo, donde está Glendy, donde está Hugo Cachín, donde está Jonathan. Son diferentes puntos, pero aún en un mismo punto, ahí donde está Chután o ahí donde está Cachín, puede cambiar la presión atmosférica de un día a otro o de un momento a otro, estando en el mismo punto geográfico, estando en el mismo punto sobre el nivel del mar. Hay una serie de factores que hacen que la presión atmosférica pueda cambiar, ¿sí? Entonces,
resulta que hay veces que hay alta presión atmosférica y hay veces que hay baja presión atmosférica. Entonces yo le preguntaba, no es obligatorio que lo sepa, pero ¿qué idea tienen ustedes? Hay mayor riesgo de tormenta cuando la presión atmosférica es alta o cuando la presión atmosférica es baja. ¿Qué cree usted o qué ha oído en la radio, o que ha escuchado, o que ha leído? No en este momento. No, a mí no me gusta que en el momento que yo haga una pregunta se pongan todos al Google a ver qué. No. ¿Qué es lo que usted cree en este momento? Ya después, ya sí me gusta que lo investigue. Ya en su momento usted lo investiga, lo aclara y lo amplía. Pero entonces, para usted, Abner Coy, ¿en dónde hay mayor riesgo de tormenta? ¿Cuando la presión atmosférica es alta o cuando la presión atmosférica es baja en un mismo punto? Yo pienso que cuando hay la presión atmosférica es más baja, ¿Por qué, Abner? Ahora dígame, ¿en qué usted basa ese su pensamiento? ¿Por qué cree eso? Porque está porque, diciendo, diga, diga, Abner, tiene la palabra. porque así como ya que en las costas es donde llueve más. Bueno, pero, bueno, no me dice mucho eso, pero más o menos. Vamos a preguntarle a alguien, vamos a ver del principio al final, del primero que me aparece a mí al final. Wendy, ¿usted, Wendy, qué cree? ¿Dónde hay más probabilidad o dónde hay más riesgo de tormenta? ¿Cuando la presión atmosférica es alta o cuando es baja? Cuando es alta, ¿Por qué cree usted, Wendy? porque, por ejemplo, entre más presión tenga, más agua, o sea, más presión va a tener la lluvia, más tormenta, no sé. Gracias, Wendy. La idea era que usted se pusiera a pensar, no que me diera la respuesta exacta, pero que sí que se pusiera a pensar. Pero como hay un empate porque Abner dijo baja y Wendy dijo alta, entonces vamos a desempatar con alguien que esté en medio. ¿Ah? Vamos a ir con Edwin Córdoba. ¿Usted qué dice? ¿En dónde hay más riesgo de tormenta? ¿En un lugar de alta o en un lugar de baja presión? Edwin. Ahí está, es que no se me activaba el micrófono, disculpe. Bien. Pues yo pienso que en un lugar de baja, ¿Por qué, Edwin? porque entre menos presión, yo digo que va a haber más probabilidad de que se acumule, hay una mayor acumulación ¿De qué? de agua, por así decirlo. Bueno, gracias, Edwin. Bueno, quisiera darles el tiempo a todos, pero no tenemos tanto tiempo. Pero cada uno tiene su propia idea y no estamos evaluando la idea, sino que la forma en que usted la analice. Bueno, esencialmente, y esto lo habrá oído usted en las noticias o en la internet, esencialmente hay más riesgo de tormenta cuando la presión es baja que cuando es alta. Uno al principio, pues en la lógica mental, muchos creemos a veces que hay más riesgo de tormenta en la alta presión, ¿va? Porque se supone que eso acumula mucho todo, ¿va? Pero no es así, es más riesgo de tormenta en lugares de baja presión. ¿Por qué? Hay varias razones. En primer lugar, porque donde están las bajas presiones, las corrientes de aire son más cálidas y más húmedas. Y donde están las altas presiones, las corrientes de aire son más frías, más secas. ¿Eh? Pero eso es un punto. Pero el otro punto es que la Tierra tiende al equilibrio y la naturaleza tiende al equilibrio. Quiere decir que sin que nosotros intervengamos, la naturaleza está buscando equilibrarse. Por eso cuando el hombre en su actividad económica y social rompe el equilibrio de la naturaleza lucha por volver al equilibrio.
¿Ah? Siempre esa es una ley. La naturaleza tiende a buscar el equilibrio. Yo les decía, por eso es de que muchas veces cuando hay huracanes, en los Estados Unidos, por ejemplo, es un lugar de muchos huracanes. Cada año empieza la tormenta de huracanes, y ya va a empezar la época de huracanes, perdón. Empieza una época de huracanes y todos los años la misma época de huracanes. Y todos los años hay huracanes. Ahora, ¿por qué hay huracanes? Hay una serie de razones. Pero la razón más sencilla es que la naturaleza tiende a buscar el equilibrio. Y el equilibrio resulta que cuando la atmósfera y cuando el ambiente se calienta demasiado, entonces la naturaleza busca una forma de refrescar ese ambiente. Y los huracanes lo que provocan es un refrescamiento de toda la tierra en donde ocurre. ¿Ah? Hay una serie de factores más. Se producen corrientes húmedas, corrientes cálidas, chocan con corrientes frías y se generan condensaciones fuertes, etc. Pero lo que yo quiero decirles es de que la naturaleza tiende al equilibrio. Entonces, cuando hay un lugar de baja presión, quiere decir que a los alrededores hay lugares de alta presión y la presión tiende a moverse o tiende a equilibrarse de la alta a la baja. O sea, las corrientes, la cantidad de atmósfera que hay en un lugar de alta presión, como quien dice, está empujando a que se ocupen las capas que están en lugares de baja presión. Entonces, al moverse de lugares de alta presión a lugares de baja presión, acarrean en ese movimiento con, digamos, nubes o humedad, y esa humedad es la que viene a provocar las tormentas. Bueno, es un poquito más complejo, pero eso es más o menos en términos simples lo que les digo. En resumen, lo que les quiero decir, porque ya solo tenemos como 7 minutos. En resumen, lo que les quiero decir es que la presión atmosférica es una cosa tan compleja y tan importante para nuestra vida, ¿verdad?, que luchamos por entenderla. Pero los valores de la presión atmosférica, como ya estamos discutiendo, varían de un lugar a otro e incluso en un mismo lugar pueden variar. Sin embargo, para fines de cálculo y para fines de hacer más sencillo nuestro estudio, vamos a tomar un valor de referencia, aclarando de que puede variar constantemente. Vamos a tomar un valor de referencia. Y vamos a decir que a nivel del mar se considera que existe una atmósfera de presión. Voy a repetir, aunque esto no es fijo, aunque eso no es invariable, se puede considerar que a nivel del mar existe un valor de una atmósfera de presión y que una atmósfera de presión equivale a 14.7 libras por pulgada cuadrada. 14.7 libras por pulgada cuadrada es equivalente a una atmósfera de presión que al mismo tiempo equivale a 101.3 kilopascales y al mismo tiempo a 73 centímetros de mercurio. Entonces, esto tómelo como una referencia que le va a servir bastante. Puede utilizarla como un factor de equivalencia. Usted dice, si en el sistema inglés 14.7 libras por pulgada cuadrada equivalen a 101.3 kilopascales en el sistema internacional, entonces yo puedo hacer ciertas conversiones de medidas. Entonces tome nota de eso, por favor. Bien, luego les voy a dar otras conversiones útiles. Pero continuemos con esto. Aquí está una figura del ejemplo que ya les había explicado. Está un pez bajo el agua. Tiene una presión manométrica debido a la altura de agua que hay sobre él. Y por encima, si el recipiente está abierto, pues está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, va a tener una presión atmosférica que se ejerce encima de ese fluido. Y entonces, cuando sumamos la presión manométrica más la presión atmosférica, obtenemos la presión absoluta o presión total. Hay una cosa bien importante. Me hubiera gustado dar el ejemplo, pero yo creo que ya no vamos a dar el ejemplo, pero hay una cosa bien importante.
Un dispositivo que se usa mucho para medir la presión manométrica se llama manómetro de tubo abierto. Ya les dije que los aparatos que sirven para medir presión manométrica se llaman manómetros. Pues un manómetro especial es el manómetro de tubo abierto. Consiste, dice, en un tubo en forma de U que contiene líquido, generalmente mercurio. Hay ventajas y desventajas del mercurio. Después se las voy a explicar por qué se usa el mercurio en algunas ocasiones para esos dispositivos. Entonces, ¿qué? Ese manómetro de tubo abierto regularmente es un tubo en forma de U, o sea que está haciendo una curva así pronunciada y está formando una especie de U. Y normalmente tiene los dos brazos abiertos, o sea, está abierto en el tubo de la izquierda y está abierto en el tubo de la derecha. ¿Sí? Eso significa que si el manómetro está en un mismo punto, como usted lo supondrá, quiere decir que en ese punto, en ese momento, la presión atmosférica es la misma, ¿ah? En el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Es la misma presión atmosférica porque es la misma atmósfera que existe en ese momento. ¿Ah? Entonces significa que como la presión atmosférica en el punto A es igual a la presión atmosférica en el punto B, ¿ah? Entonces el líquido, que regularmente puede ser mercurio, busca su nivel. Si hubiera mayor presión atmosférica en el lado izquierdo que en el lado derecho, eso empujaría la columna de mercurio y se elevaría del lado derecho. Si hubiera mayor presión atmosférica del lado derecho, pues entonces esa mayor presión empujaría el líquido hacia elevarlo en el lado izquierdo. De manera que es una cuestión muy lógica. Pero como los dos puntos están abiertos a la atmósfera, están recibiendo la misma presión. ¿Ah? Por eso dice aquí, cuando los extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su nivel debido a que recibe una presión igual en ambos extremos. Sin embargo, cuando uno de los extremos se conecta a una cámara presurizada es como decir un recipiente cerrado a presión. Entonces, el mercurio se eleva en el extremo abierto hasta que las presiones sean iguales. Y la diferencia entre estos niveles será un indicador de la presión atmosférica contenida. Bueno, ya tenemos 2 minutos. Voy a tratar de explicar eso en 2 minutos. Imagínense que el manómetro es el mismo de arriba, el que está abajo, ¿verdad? Es el mismo manómetro. Pero ahora usted conecta la parte derecha, el brazo, el tubo del lado derecho, lo conecta a una cámara presurizada, a una cámara, digamos, a un tambo de gas. Asumamos que es un tambo de gas. Entonces, la presión del gas empuja la columna de mercurio de derecha a izquierda. Lo empuja en esta dirección, provocando una mayor elevación en el brazo en el brazo izquierdo que en el brazo derecho. ¿Ah? Se genera una diferencia de altura. En los fluidos, dentro del fluido, puntos a la misma altura reciben igual presión. Quiere decir que este punto aquí, donde llega el nivel del mercurio del lado derecho, tiene igual presión que un punto que esté a la misma altura en el lado izquierdo. ¿Sí? En el lado izquierdo, un punto situado a la misma altura va a tener la misma presión que la que tiene el punto del lado derecho. Y entonces usted dice, aquí en el lado derecho, esta presión que recibe el fluido es provocada por el gas. Y en el lado izquierdo, esta presión que está en este punto al mismo nivel es provocada por la altura del fluido, densidad por gravedad por altura, ¿sí? Más la presión atmosférica que tiene arriba, ¿verdad? Pero esto es lo que mide, esa diferencia de altura, mide la diferencia de presión, ¿eh? ¿Eh? En esos puntos. ¿Eh? Entonces, en igual altura hay igual presión. Si usted quisiera medir la presión del lado derecho, pero no puede, la puede medir del lado izquierdo diciendo, aquí es la misma presión, entonces densidad por gravedad por altura de este lado me va a dar la presión manométrica que está en el lado derecho. Significa que eso nos va a permitir medir presiones usando ese dispositivo. Vamos a completar este punto en